Hola, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre nuestra querida Chi Gentile. Chi, llamada Cecilia Gentile, nació en 1990 en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente reside. Estudió la carrera de arqueología en la UBA y actualmente está realizando su doctorado como becaria del CONICET. Trabaja en el territorio de la Puna Salada, que es una región en el norte de Argentina, y estudió escritura en el taller de Marina Mariach, que es de donde la conozco. Tiene 2 gatos, Merengue y Chinchulina, y Los Nacimientos es su primer libro publicado, que salió, si mal no recuerdo, en 2022. Exacto. Recuerden que recientemente hemos subido nuestra primera entrevista nocturna sobre Chi, ella como autora, y también nos comentó muchísimo sobre sus libros. Le hicimos muchas preguntas interesantes también sobre su labor como arqueóloga. Así que si no la vieron, antes de ver este video, vayan a verla, así no se pierdan ningún detalle de esta nueva autora que vamos a estar tratando el día de hoy. Bien, Los Nacimientos es un libro de relatos que muchos de ellos son bastante breves y tiene una característica que es que también muchos de ellos se relacionan con el trabajo de arqueóloga que realiza Chi. Como les comentamos en la entrevista, estuvimos indagando bastante acerca de la relación entre la arqueología y la escritura y sobre los territorios, ¿no?, que recorre. Entonces van a ver que muchos de los cuentos que se encuentran en esta colección tienen que ver justamente con distintos pueblos que los narradores van recorriendo y con la idiosincrasia propia del territorio argentino. Exacto, y como dijimos también en la entrevista, es un libro muy ameno. El género, digamos, de la mayoría de sus cuentos se relaciona con el fantástico, aunque no en su totalidad. Y en la entrevista también les comentamos que Chi asistía al taller de escritura con Sofi, así que bueno, ahí ya también ella tiene una visión un poco más de lo que fue, ¿no?, la escritura de estos cuentos que vamos a tratar el día de hoy. Y algo interesante, bueno, justamente con la brevedad de los relatos, ¿no? Me parece que está bueno esto de la mecánica del taller, porque te impulsa como siempre con consignas, ¿no?, a llevar distintas ideas al papel. Y como que se te va tirando un montón de puntas que después vos podés ir como, digamos, hilándonos según la temática, que es lo que hizo Chi en este caso. Como dice ella en la entrevista, es como que todos los textos tienen una línea en común que puede ser ya desde el fantástico o desde la territorialidad. Entonces, bueno, también está bueno como ese trabajo, si ustedes van a algún taller literario, como de ir pensando en qué clase de género de línea pueden ir enmarcando las producciones, ¿no? Porque muchas veces como que empezamos a escribir cuentos a rolete y después por ahí no nos pensamos en un conjunto, ¿no? Y está bueno también eso. Sí, que el hecho de que haya un hilo, ¿no?, también en los cuentos de Chi, que eso haya surgido del taller, hizo que Marina, por ejemplo, no empiece a considerar como, bueno, acá hay algo que puede transformarse en un libro de cuentos, ¿no? Así que, bueno, sin más ni menos, vamos a comenzar con el primer cuento de nuestra selección, titulado Camilo, que es, curiosamente, uno de los únicos que no se relaciona quizá con la temática arqueológica, sino con temáticas más mundanas, diríamos, ¿no?, de relaciones entre una chica y un chico en los momentos más tortuosos de la juventud temprana. Pero bueno, justamente por eso también nos interesó, porque nos parecía que se destacaba dentro de los distintos cuentos que por ahí están más centrados en la cuestión del espacio, desde este narrador arqueóloga. Así es. Y bueno, justamente lo que consultamos con Chi cuando la entrevistamos es el tema de las narradoras mujeres, ¿no? Y que casi todas las narradoras de este libro son mujeres. Pero en este caso algo interesante es que la narradora no se revela como mujer hasta ya bastante adentrado en el cuento. Yo, de hecho, incluso releyéndolo no me acordaba y pensé que era un varón que hablaba, porque la historia comienza diciendo que esta persona conoce a Camilo en la facultad, estudian los dos cine y empiezan a convivir, ¿no? Se van a un departamento juntos porque les salía más barato que estar en una pensión. Entonces, no sé por qué yo asocié como que eran 2 varones que estaban estudiando y se iban a vivir juntos, y en realidad ella es una mujer. Y cuando revela este dato de que es mujer, lo hace a través del aspecto físico, ¿no? Ella empieza a describirse cómo era en aquella época, porque el cuento en realidad se sitúa en el futuro, en una visita que hace Camilo al país. Y ahí ella dice que se consideraba hermosa, a pesar de que en realidad es un aspecto muy sórdido, ¿no? Porque ella dice que en ese momento estaba todo el tiempo consumiendo cocaína y que está como chupada, con ojeras, pero que aún así era como que era atractiva y llamaba la atención, sobre todo este personaje Camilo, que por lo que cuenta es como que le atrae ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo de situaciones tal vez como desamparadas. Exacto. A mí no me pasó, la verdad, de pensar que era un narrador varón, pero es verdad que el recurso se revela casi avanzado el cuento, ¿no?, en la segunda página más o menos.
simplemente por una cuestión de que uno automáticamente, ¿no? Cuando lee quizá una historia de una autora mujer, en este caso, un poco lo asociás quizá erróneamente con la persona. Es algo que también conversamos con Chi en la entrevista y ella nos comentó un poco acerca de que quizá muchas de estas decisiones no fueron pensadas, digamos, como no voy a revelar el género de mi narradora hasta entrado el cuento, sino que se dio, pero le da un tinte distinto. Y algo que uno siento que sí puede como notar desde un comienzo del cuento es el tipo de persona que es Camilo. No sé si te pasó a vos, pero es como con 2 o 3 descripciones que se dan, uno ya puede entender que es el tipo quizá pretencioso y torturado, ¿no? Que hace uso y desuso de la gente que se encuentra a su alrededor. Y esto es algo que se marca desde el comienzo cuando la narradora establece que a Camilo la atraen las personas que están quizá hundidas en la tristeza, ¿no? Como una especie de morbo, ¿no? Por esa sordidez de la existencia humana. Sí, exacto. Y también pensaba como que es medio vampírico, ¿no? El vínculo. Este cuento justo, como decíamos, es de los que más se alejan de los otros y en ese sentido no tiene casi ningún elemento fantástico. Hay un par de cosas que podríamos llegar a debatir, pero en general no tiene nada fantástico, pero al mismo tiempo es un poco como Saltburn, ¿no? Donde se puede leer una especie de vínculo vampírico sin que sean realmente criaturas fantásticas como vampiros, ¿no? Exacto. Y tienen este vínculo extraño con Camilo, ya que, bueno, deciden mudarse juntos y durante el periodo de convivencia parecen ser inseparables, pero al comienzo de la narración, en realidad ya relata que hubo un distanciamiento donde no se vieron por 7 años, o que en realidad se vieron 2 veces en 7 años, ¿no? Y se empieza a describir como distintas situaciones que se daban con este Camilo, del personaje, que los construyen como una figura casi imposible, ¿no? Que no podría existir en la realidad. Exacto. Por ejemplo, uno de los datos que nos da es que tiene una hija a la cual parece que no ve mucho, y que esta hija es una princesa, pero de manera literal, ¿no? O sea, claro. Una hija con un miembro de la realeza. Sí, y además es como o sea, yo creo que lo más curioso se da cuando entendemos primero el juego de tiempo que tenemos en el cuento, ya que está narrado desde el futuro hacia el pasado, con todas estas escenas que nos van contando del momento en el que ellos vivían juntos. Y ahí se nota que Camilo, si bien tiene quizá esta obsesión, ¿no? Por la gente triste o por la gente que se encuentra perdida en la vida, después termina teniendo un futuro bastante solucionado, ¿no? O sea, si pensamos que la narradora nos cuenta que se va a vivir a Europa y que por eso está de visita, y esto es un poco lo que trae el recuerdo, ¿no? De lo que fueron esos días con Camilo. Y además porque tiene esta hija, ¿no? Con un miembro de la realeza, que es algo como que aparece en el cuento y sobre lo que no se amplía demasiado, ¿no? Como que está quizá por fuera de lo que la narradora sabe o por fuera de lo que a la narradora le interesa contar de este Camilo, ¿no? Que se acerca a visitarla. Sí, exacto. Y en ese sentido, bueno, el cuento también juega mucho con esta información, ¿no? Que se va revelando y, por ejemplo, se insinúa la proximidad de ambos personajes con la muerte desde el comienzo, pero nunca se explaya ni se detiene sobre esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya habla de este tema del consumo de drogas, ambos se los retrata como que son fuertes bebedores y fumadores, ¿no? Con lo cual siempre están ahí medio coqueteando con elementos de la muerte. Y hay un momento donde ellos están jugando a conversar de manera impactante, ¿no? Como que su juego es ir a un parque y hablar en voz alta de cosas así como cruentas para que la gente se espante. Y ahí se ponen a hablar del canibalismo, ¿no? Por ejemplo, entonces es como que siempre están medio rozando o jugando con el tema de la muerte y es algo que va a retomarse hacia el final, ¿no? Sí. En este sentido me pareció que se volvían personajes muy Bajar es lo peor de Mariana Enríquez. Bueno, Chi mencionó a Mariana Enríquez como una de sus influencias en la entrevista, pero en este juego, ¿no? Como bastante macabro que tienen ellos dos de hablar de cosas profundas, pero también de hablar de cosas que la gente normal, digamos, a la luz del día no hablaría. Lo sentí como muy con esa complicidad que tienen Facundo y Narval en Bajar es lo peor. Y me parece que estaba como muy bien logrado porque no es necesariamente una complicidad saludable la que se describe, sino simplemente como un momento de coincidencia en el que ambos están apostando por la miseria del mundo. Entonces me parece que está bien tratado en cuanto a que no hay romanticismo, ¿no? Quizá o sea, sí, obviamente se narran secuencias en las que ellos tienen una proximidad un poco más íntima,
sobre todo por la intimidad que construyen al vivir juntos, pero nunca se habla de amor, al menos del lado de la narradora, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo lo cuenta ella, en esta parte donde dice: nos creíamos inmunes a los sentimientos apasionados y aún así nos ansiábamos con la fiereza de 2 niños a los que se les terminó la tarde de juegos y los padres quieren separar entre gritos y moco. Como esa dependencia, ¿no? Que es casi lo mismo que con las drogas, como que se genera ese vínculo tal vez poco sano, ¿no? Para los dos, porque se apoyan en los malos hábitos. Sí, y que la manera de transmitirlo, ¿no? Como estas escenas que se van presentando y que quizás no tienen una cronología, es también la manera en la que uno cuenta, ¿no? Los episodios de la vida cuando quizá fueron episodios turbulentos, ¿no? Que se dieron en un periodo de la vida en la que uno estaba en cualquiera, por decirlo de alguna manera. Como esta otra secuencia, ¿no? de que él la va a visitar a su pueblo simplemente porque se había olvidado la llave y llega con la pizza fría y es como, flaco, ¿por qué no recurriste a otra persona? Si ¿no? nunca ir a la casa de un amigo. No, ¿por qué no le pegaste un tubazo a alguien que vivía a la vuelta? No, te fuiste en Mondi. Y algo que sí es curioso del tema que se va coqueteando, ¿no? con la muerte, es que el personaje de Camilo se va volviendo más sombrío al momento que llegamos al final. Y si pensamos en como, bueno, ¿por qué una persona que formó parte de tu pasado vuelve a visitarte tanto tiempo después? Una de las posibilidades es que yo pensé, quiera, no sé, declararte su amor porque maduró y de repente podría haber sido un final romántico, o porque tiene una mala noticia que dar, ¿no? Y quizá va a ser el dato del cuento, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, los 2 personajes provienen del campo, pero se mudan a la ciudad para estudiar, y en ese sentido como también me dio esa sensación de la gente con plata que hace cosplay de ser pobre. Sí. Porque, bueno, como decíamos, termina yéndose a Europa a vivir, ¿no? Y evidentemente tiene tratos con gente de alta alcurnia. Y lo mismo la muchacha parece estar bastante bien económicamente, como que en ningún momento se revela que estén sufriendo ningún pasar económico. Y me gusta cómo describe los viajes estos al campo, porque bueno, nosotros vieron que hablamos del gótico pampeano, ¿no? Para mí es como que entra en esta categoría, porque va describiendo el viaje en ómnibus, pero dice que el viaje le sirve para recordar un corto que habían hecho en la facultad sobre el campo, que a su vez estaba mediada por relatos bíblicos, ¿no? Entonces es como que también es como esta gente tan pretenciosa, ¿no? Que no puede como relatar una cosa solamente, sino que tiene que volver como sobre este trabajo que habían hecho, que encima además era todo como agarrar versos bíblicos y retorcerlos. Y me gusta también que habla de esta cuestión de que después se ponen a leer la Biblia y se dan cuenta que la Biblia era mucho peor de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Como que era mucho más cruel o más dura de lo que ellos en realidad podían llegar a hacer con sus películas. Y en un momento ya menciona a la esposa de Lot, que es una historia bíblica donde, bueno, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la familia de este personaje Lot se aleja de la ciudad, la esposa se da vuelta para mirar y se convierte en una pila de sal. Y me pareció que era interesante la inclusión porque justamente después se va a hacer hincapié en esta cuestión de mirar hacia el costado como algo con una proximidad con la muerte, ¿no? Sí. En un momento la narradora se le vaticina que tiene como la muerte pegada y le dicen que si mira rápido hacia la izquierda la puede llegar a ver. Entonces aparece como esta ya sombra, ¿no? ominosa en el relato. Exacto. Sí, una narradora muy pizarniquiana, ¿no? En ese sentido, en los diarios de Pizarnik aparece todo el tiempo esta cuestión de que en la noche, ¿no? Ella siente que se puede dar vuelta de ese momento de estar escribiendo, ¿no? Que es todo lo que hacía todas las noches de manera obsesiva y puede tener un encuentro con la muerte. Entonces, el hecho de que ella lo narre como algo posible y que después venga lo que ahora vamos a mencionar, ¿no? del final, es quizá lo que transforma el cuento en una posibilidad de lectura más fantástica, ¿no? Bien, y ahí cuando están de nuevo en el pueblo, gracias a que los padres de ella se habían ido, tienen la casa disponible, Camilo es que le dice que se va a morir pronto. Y dice, me voy a morir, y ella le responde, bueno, todos, ¿no? Como diciendo, ojalá. Pero una de esas me toca. Él le dice, no, o sea, me voy a morir dentro de poco, pero la verdad que la explicación que da es como que no tiene mucho sentido. Dice, puedo ver una sombra negra alrededor de mi mano izquierda. Entonces vos decís, está paranoico por las drogas, por el alcohol, o efectivamente tiene algo y sabe que tiene algo, pero no lo está diciendo de manera explícita, ¿no?
Y al comienzo, como decíamos, se dice que viene a Argentina a hacer trámites, ¿no? Con lo cual tranquilamente podría estar tratando alguna enfermedad acá en el país. Y esto que decíamos, ¿no? Si viene después de tanto tiempo a visitarla, es como sospechoso. Y bueno, ella como que parece inmediatamente creerle, por más de que no logra ver eso que le está diciendo de la sombra, pero le cree justamente por este vaticinio, ¿no? Que tiene respecto a que la muerte está cerca. Exacto. Y hay un dato que no es menor, que hacia el final, ¿no? La narradora confiesa que en uno de estos juegos o en una de estas conversaciones que ella iba teniendo con Camilo, conversaban acerca de la existencia de los fantasmas, ¿no? Y ella decía que para ella los fantasmas no existían porque nunca se habla de fantasmas en su versión animal, ¿no? Y en el momento en el que Camilo le comunica que siente que se está por morir, además de que siente la muerte cerca, le menciona el haber soñado, ¿no? Con un perro negro, lo cual es curioso si pensamos que los fantasmas animales no existirían en el universo de la narradora, ¿no? Investigando un poco, bueno, hemos mencionado con Sofi que por alguna razón en la facultad nos dieron mucha información sobre la simbología de los animales en literatura inglesa y dentro de los bestiarios, ¿no? Del siglo XVII, los perros negros son vaticinios de muerte, ¿no? El Grimm. El Grimm, exacto. Bueno, justamente iba a dar esa referencia de Harry Potter como la más conocida o que todas se nos viene a la mente de... bueno, Harry, ¿no? Encontrando al Grimm en la tacita de café y viendo este perro negro en todos lados, que después coincidía con la llegada de Sirius Black, ¿no? Que también... Claro, bueno, sí. Spoileaba. Igual pasa mucho tiempo. Ya todos saben. Pero bueno, más allá de Harry Potter, el Grimm o el perro negro, ¿no? Tiene distintos nombres dependiendo la cultura. Es un vaticinio de muerte que puede aparecer en sueños para comunicar que la muerte de algún familiar está cerca, o puede aparecer a manera de justamente presencia, ¿no? Muchos como residentes de los espacios más rurales de Alemania, de Inglaterra, de Irlanda, decían ver un perro negro, ¿no? En la lejanía como un vaticinio de que algo malo relacionado con la muerte de alguien cercano estaba por suceder. Sí. No, iba a decir que justamente también una de las interpretaciones que me parece que caben al cuento es que en realidad Camilo sea un fantasma desde el momento que está llegando, ¿no? Por ejemplo, pasa en el cuento de Bioy Casares, la de En memoria de Paulina, donde, bueno, él como que pasa una tarde con Paulina y la ve como medio extraña y no sabe por qué, y en realidad era que ella se había muerto la tarde anterior, ¿no? Exacto. Entonces, en realidad es como una sombra de lo que ella recuerda de Camilo y no el verdadero, y por eso tal vez como que vuelven al pueblo y recuerdan como... No solo el corto, sino que agarra literalmente una caja de recuerdos, ¿no? Y empieza a revolver ahí. Una Entonces, cápsula del tiempo. Es como que podría también ser justamente un espectro de lo que ella recordaba. Exacto. Además, hacia el final, la narradora menciona... Acá hacia el final, ella dice... Mi garganta está rasposa, siento que tragué arena, miro a la izquierda rápido y sin pensar, recorro la casa y tiro en el tacho de la cocina las cenizas y las colillas acumuladas. Esto lo hice inmediatamente después de narrar el momento en el que le da un beso por primera vez en la vida a Camilo, un poco a modo de despedida. Y ahí es cuando uno quizá empieza a dudar y dice como, bueno, ¿este Camilo que la vino a visitar realmente está acá? O cuando ella tira todas esas cenizas y esas colillas que quedaron, está sola y entonces ese Camilo nunca estuvo ahí, ¿no? Y siempre fue, como dice Sofi, un fantasma, una presencia de despedida, ¿no? Exacto. Sí, a mí este cuento me gusta mucho porque si bien como que desentona con los otros, por ahí es como que tiene todo este espacio urbano que por ahí no se toca en los demás cuentos de la colección, que me parece que está justamente muy en línea con el tipo de cuento de Mariana Enríquez, que justamente como que suele recorrer los espacios más bajos de la ciudad, sí. Y que, como decía ella en la entrevista, le interesaba a ella seguir explorando en tal vez un posible libro que sea sobre Magor. Claro. Si no saben qué es Magor, ya se van a enterar con la entrevista. Con la entrevista, vayan a verlo, por favor. Sí, es un cuento que está muy bueno. A mí me gustó mucho cuando leí el libro por primera vez. Y me parece que además de por ahí desentonar, ¿no?, con los otros y aportar quizá otra variante, ¿no?, de lo que es Chi como escritora, además presenta como un cuento muy nostálgico, ¿no?, también. O sea, está muy bueno que la narradora
en ningún momento quizás se ocupa de ella misma. El cuento se llama Camilo y se centra al 100% en Camilo, exceptuando esta parte en la que, como decíamos al principio, la narradora se presenta ella misma y narra cómo era en la juventud, hermosa, y lo que hacía viviendo con Camilo, pero no tenemos una perspectiva actual, por ejemplo, de qué está haciendo, cuando sí sabemos qué está haciendo Camilo, por ejemplo. Así que en ese sentido me parece que transmitía como mucho de esta melancolía, ¿no? de un momento de despedida, ya sea que sea real, ¿no? Porque Camilo vaya a morir, o no, porque no lo sabemos. He's alive. He's alive. El segundo cuento se llama Tela de araña, es uno de los cuentos más largos, no del volumen. Y es un cuento sobre una chica que se da cuenta que tiene el poder de acceder a los cuerpos de animales durante el sueño. O sea, cada vez que duerme puede entrar en el cuerpo de un animal, al principio sin control mucho de qué animal le va a tocar, y después como que aprende a controlar este poder, ¿no? Y está narrado en primera persona, pero nunca se nos revela el nombre de esta protagonista, y a mí me hizo acordar muchísimo a Cometierra. Totalmente, totalmente. Yo iba a decir que me hizo acordar a dos cosas principalmente. Primero, a Cometierra, ahora veremos por qué, quizá por la manera en la que se va contando, ¿no? Este don que ella tiene, que me resultó como muy interesante porque cuesta entenderlo, ¿no? En un comienzo qué es lo que está sucediendo y cuál es el poder que tiene la narradora. Y en segundo lugar, también un poco a Pájaros en la boca, porque justamente la manera en la que se va desarrollando, ¿no? el don de la narradora se vuelve muy extraña, ¿no? Como que lo confunde mucho al lector en cuanto a, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ella se metamorfosea en animales, esto pasa solo cuando está soñando. En un momento pensé, es vampiro, o sea, como que no entendía, porque por momentos también hablaba de sangre y también hablaba de quizá cuestiones más asquerosas con respecto a la mordida de un animal, la manera en la que vive un animal. Entonces sentí como que era un cuento en el que tranquilamente teníamos esta versión, ¿no? de Samantha Schweblin, en la que ponía a Sara de Pájaros en la boca en primera persona, ¿no? Sí, es un cuento que también, como el anterior, se inicia en el futuro, digamos, de la narración, es decir, se inicia en un presente donde ya hay un final que no sabemos, ¿no? Al principio el lector no sabe qué es lo que está ocurriendo. Y hay un primer párrafo que es muy lírico. Bueno, ya en general tiene como este estilo de narración que es bastante lírico, pero en este en particular siento que está como muy pronunciada la cuestión como más también melancólica, ¿no? del cuento. Justamente porque, bueno, veremos al final qué es lo que ocurrió. Comienza. El sonido rítmico del cuchillo sobre la madera la calma. Sus comidas siempre rebosan de cebolla. Un poco porque su madre alega sus beneficios para la salud, otro poco porque su propiedad irritante le permite lagrimear sin que hagan preguntas. Por supuesto, no puede desbordarse, pero dejar que el llanto la atraviese despacio habilita algo similar al consuelo. Y ahí empieza, y luego comienza a narrar su historia de vida desde que dice que ya era chica y vivía cerca del mar, ¿no? Y ahí es donde empieza a tener estos sueños, que al principio se los confunden con apnea, que es, ¿vieron? Cuando te ahogás, cuando estás durmiendo. Porque, claro, ella sueña que es un animal acuático, básicamente, y entonces se despierta como ahogada porque está como respirando agua, en realidad. Exacto. Y el primer relato de los que inicia en esta parte es que justamente gracias a este poder ella logra visualizar el cadáver de un chico que estaba desaparecido, ¿no? Y ahí es donde probablemente las dos hicimos la conexión con Cometierra, porque justamente le permite resolver un crimen. Exacto. Y ahí es cuando uno se empieza a confundir, ¿no? Porque ella, la manera, ¿no? en la que narra el haber encontrado, ¿no? a este chico se da a partir de imágenes, ¿no? Como bastante oníricas, porque justamente es en el momento del sueño en el que ella se traslada a esa existencia animal. Y habla de planos superiores, ¿no? De ver a este chico desde el aire, de ver, bueno, su estado, que estaba ahogado. Entonces, justamente hicimos la relación con Cometierra, porque de la misma manera que en el libro de Dolores Reyes, no tenemos quizá un paso a paso, ¿no? de cómo se procesa este don en la narradora, sino que simplemente tenemos la desaparición de este chico y de repente la ayuda, ¿no? de parte de la narradora de cómo lo encuentran gracias a
su don, pero de la misma manera en Come Tierra no es algo de público conocimiento, ¿no? Sí, algo que me llamó la atención es que nadie se lo cuestiona, de hecho. Exacto. Porque la mamá le dice, ¿cómo sabías? Y ella dice, no, porque lo vi. Y después como que no se habla más del tema. Y yo dije, claro. Que a ver, tranquilamente podría ser también una respuesta válida en el sentido de que... Pero bueno, sería medio raro pensar como una niña, ¿no? Porque ella se supone que es bastante joven, vagando sola por ahí y viendo un cuerpo y no yendo inmediatamente a contarle a sus padres o pedir que alguien llame a la policía, etcétera, sino que da esta respuesta un poco como súbita, ¿no? Y uno dice, ok, ella lo tiene súper internalizado y la familia tampoco lo cuestiona, ¿no? Yo siento que ahí resolvió la narración, dijo, no sí. Me voy a meter en esto. No, está muy bien. A veces uno dice, quiero escribir un cuento sobre una chica que cuando sueña se transforma en animal. Y está bien, no tenés por qué contar el mecanismo. Sí, en ese sentido el poder es justamente intuitivo, ¿no? Dice, entonces supo, como se saben las cosas que se esconden en la nuca, milímetros antes de la razón. Que me parece como una buena explicación del poder, que es justamente... accesible a través del sueño, que es donde menos estamos conscientes, ¿no? Como una intuición. Exacto. Y se opone de alguna manera a lo que es la naturaleza, a lo que es la cultura o la razón o el logos, ¿no? Y también es importante que ella sea una mujer, porque me parece que ahí también marca la cuestión más cercana a la naturaleza, ¿no? Recordemos que desde la mitología griega la mujer se asocia más a lo natural, a lo que son los ciclos de la luna y del agua, de la menstruación. Entonces, por eso mismo creo que también el hecho de que ella sea una narradora mujer es como lo que la habilita tal vez a tener este poder de metamorfosis, ¿no? Y también que sea solamente de noche. Exacto. Sí, es importante que sea solo de noche, ¿no? Un momento en el que dentro del género fantástico pueden ocurrir muchas cosas raras. Y también es curioso que la metamorfosis no se dé solo en un tipo de animal. Eso es algo que también se vuelve interesante a lo largo del cuento, porque cuando se narra este primer episodio de que ella encuentra a este chico aparentemente siendo como una especie de mujer pájaro, o pájaro simplemente, luego tenemos la transformación en distintos animales, y muchos animales nocturnos sobre todo, ¿no? Como gatos, y animales que... Aves rapaces. Y eso, iba a decir, como animales quizá bastante depredadores en ese sentido, ¿no? Que tienen la capacidad de defenderse, lo cual choca bastante con su existencia como niña, ¿no? Y justamente va mutando de animal hasta que finalmente parece como que lo que más le gusta son los felinos, ¿no? Y entonces lo que ella va describiendo es que lo que hace durante la noche, en los sueños, como que termina influyendo en su aspecto de día. Entonces también le gusta como ser un felino porque de día como que siente que tiene la apariencia más cercana a este tipo de animal, ¿no? Claro. Y me gusta que eso es algo que por ahí un poco muestra que el humano no es algo tan distinto del resto de los animales, ¿no? Como en el sentido de que el ambiente va de alguna manera forjando, si bien no a la manera de Lamarck, no es que el ambiente influye en el animal, pero obviamente, digamos, el tipo de ambiente en el que está un animal tiene vínculo con cómo se desarrollan sus características. Entonces, en este sentido, marca que no hay un corte entre lo que es el humano y lo que son los animales. Justamente no hay una división tan clara entre lo que es la cultura y la naturaleza, sino que es todo un continuo y que por más de que pongamos ciertas barreras, en realidad somos todos animales. Exacto, tal cual. Y algo que está muy bueno en el cuento es que a medida que tenemos este pantallazo acerca de cómo funciona el don de esta narradora, tenemos un momento en el que ella decide entender, ¿no? Cómo funciona su don y quizá entender qué es, ¿no? Porque a pesar de que quizá no se lo cuestione y lo lleve a cabo, intenta conocer más porque obviamente quiere volverse como cualquiera, ¿no? Que podría tener un don más capaz en esa actividad. Entonces empieza a investigar, ¿no? Sobre, como haría cualquier persona, ¿no? Sobre brujas, sobre quiromancia, sobre telepatía, sobre telequinesis, y no da quizá con ninguna respuesta en cuanto a qué es ella o en cuanto a si, por ejemplo, otras personas les sucede lo mismo, ¿no? Sí, en ese sentido me parece que el cuento funciona muy bien como una alegoría de lo que es la adolescencia, ¿no? En todo sentido, porque no solo se le transforman los rasgos, sino, como decís, que ella como que se vuelca hacia los libros, ¿no? Que es algo que tal vez le pasa a mucha gente en el proceso de adolescencia, como en vez de
vincularse con otros, busca retraerse y entenderse más hacia adentro. Sí. Y justamente porque se vuelca hacia los libros y como que va buscando distintos tipos de brujas y de brujerías y de magias, como que va probando, ¿no? Un montón de cosas, y en ese sentido me parece que es muy reconocible de la experiencia de la adolescencia, como el hecho de ir viendo como, bueno, a ver si sí, puedo dónde hacer esto. encaja uno. Claro. Y de hecho, bueno, ella dice que en un momento como que medio que se decide a mostrarse como bruja, ¿no? Como que se empieza a vestir de cierta manera y se maquilla como para que los demás también la reconozcan de ese modo, como que tiene algo mágico. Exacto. Y utiliza esta capacidad que tiene justamente para encontrar un grupo de pertenencia, ¿no? Es decir, que también le sirve, como le serviría a cualquiera en la adolescencia, no sé, si sos bueno en el fútbol, como conseguirte tu grupo de amigos del fútbol. Entonces ella termina utilizando este don para hacerse amiga de las amigas de la hermana, que son como las chicas obviamente más cool, porque son más grandes. Tienen más conocimiento como sexual o de coqueteo. Y ahí dice, creció despacio, aprendió a ver el deseo detrás del miedo, aunque le costaba discernirlos. Desenredar el hilo que enlaza el temor con el respeto con la admiración y la admiración con el anhelo. Le llegaban rumores, de los que ya estaba enterada, de que algunos chicos pensaban que era interesante. Las amigas de su hermana insistían en que era hermosa. Ella alegaba que tenía otras prioridades, pero en el fondo primaba un tedio profundo. Y ahí, bueno, se da una situación de descubrimiento sexual, ¿no? Donde ella tiene un encuentro con una de las amigas de la hermana que se llama Camila, que le dice, yo sé lo tuyo. Y ahí ella se queda tiesa. Y dice, ¿qué? Es cierto que ella igual no es que tampoco lo anda ocultando, simplemente que es una persona bastante taciturna, ¿no? Y en esto de quizá volcarse a los libros o volcarse a una existencia un poco más solitaria, pensando en cómo volverse mejor en este don, no se relaciona con mucha gente a la que le vaya a contar, bueno, yo hago esto de noche, ¿no? Exacto, pero ahí cuando le dicen yo sé lo tuyo, ella se queda tipo, ¿qué sabes? Claro. Porque, digamos, por un lado está todo el tema del poder, que ella no lo anda tampoco divulgando, o sea, si bien saben que de alguna manera ella conoce los secretos de todos, nunca se explicita por qué. Al mismo tiempo, en este despertar sexual, ella dice varias veces que no le interesan los chicos, no los varones. Entonces, yo creo que ahí es el momento de pánico de, me descubrieron. Claro. Y me parece también que está bueno como que por ahí no se explaya tanto en esto, pero me parece que estando en un pueblo, porque después del mar ellos se mudan a un pueblito chiquito, es como que te daría más pánico que se sepa, ¿no? Que puedes transformarte en animales o que te gustan las chicas. Es como que las dos cosas funcionan muy bien ahí en ese lugar de la adolescencia, de decir, no quiero que sepan que soy tan rara o tan distinta a los demás. Sí, en ese sentido quizá hay una diferencia, ¿no? Con el personaje de Cometierra. Si recuerdan de haber leído la primera parte de, o sea, Cometierra propiamente, el libro termina con el deseo de Cometierra de irse a otro lugar donde ella pueda dejar de comer tierra justamente por todo el dolor que implica tener ese poder. Y en la segunda parte, en Miseria, se narra cómo no puede escapar de su don, incluso viviendo en un pueblo muy lejano a el lugar donde originalmente vivían con el Walter. Entonces, me parece que en este sentido, de la misma manera que el don, digamos, se va siguiendo en el cuento a lo largo de las distintas mudanzas que tiene la narradora, como tendría cualquier persona en una edad temprana, no es algo que ella decida rechazar en este nuevo pueblo, ¿no? Sí, ella incluso en un momento dice como, bueno, yo iba a tener como una entrada espectacular en la adolescencia en mi ciudad porque justamente tiene todos estos rasgos que la distinguen y justo la mudan a un pueblo y es como, no puedo hacer nada. Tengo que bajar la cabeza. Y bueno, ahí con esta chica Camila le termina dando su primer beso y ella como que entra en un estado medio obsesivo, que me pareció que era también muy propio de la adolescencia, donde te gusta alguien, pero no solo te gusta, sino es como quiero saber todo y quiero pasar todo mi tiempo con esta persona. Exacto. Entonces ella, justamente aprovechando su don, termina convenciéndola de que adopte un gato para poder después transformarse en gato de la noche y estar con esta chica. Pero en este momento tenemos un giro en la trama que a mí me resultó muy movilizante, como que no me lo esperaba para nada, aunque se insinuaba, ¿no?, desde un comienzo, ya que, como les mencionamos, también tenemos una narración que comienza un poco desde el futuro. Un giro en el que la hermana termina siendo asesinada en un accidente automovilístico
estaba en el auto, ¿no? Con un... No sé si estaba en el auto o si la chocan, porque nunca se termina de... yo entendí como que estaba en el coche con un sujeto, que nunca se explicita quién es, y los culpables terminan encubriéndose, digamos, nunca pagan por lo que sucedió, pero ella logra ver lo que sucedió y un poco le pesa, ¿no? O el cuento termina con este peso de, quizá en comparación a cómo se venía dando el cuento, ahora sí es una persona completamente cercana, ¿no? De la que ella conoce la muerte y de la que ella sabe cómo sucedieron las cosas. Exacto, y el cuento termina con un posible inicio de otra historia, ¿no? Porque es como que termina muy abierto, en el sentido de que ella lo que dice es, bueno, yo aprovecho mi don para poder espiar a esta gente que fue la que encubrió el crimen del asesinato, y anota todo lo que puede del recuerdo de la noche, ¿no? Y entonces con esta información evidentemente está tramando alguna clase de venganza, pero el cuento queda ahí y no sabemos qué sucede. Entonces como que para mí deja ahí la punta abierta como para que se continúe como más una especie de thriller, ¿no? Exacto, sí. Además el vínculo con Camila también queda un poco ahí, ¿no? Como trunco, es decir... No es que se termina, pero no necesariamente se menciona algo más acerca de esta chica hacia el final del cuento, ya que todo termina muy abruptamente, ¿no? Con la muerte de la hermana. Y yo también pensé como quizá en una segunda parte, de hecho hasta consideré, ¿no? Que más hacia el final del volumen se retome esta historia en otro cuento, pero no sucede. Arroba Cecilia. Arroba chi, escribíme la segunda parte. No, pero pensé como, bueno, quizá en el principio del cuento el don se presenta como una capacidad que a ella le sucede y ante la cual ella no tiene ninguna queja ni ningún objetivo. No es como en Cometierra, que ella entiende quizá la importancia de ayudar con este don, ¿no? Por la cantidad de chicas que desaparecen y por más de que le pesa, lo sigue haciendo por esas mujeres, esas madres, esos padres, esos hermanos que buscan a distintas mujeres desaparecidas. En este caso es como que ella simplemente actúa y no tiene como el deseo de servir a nadie en este sentido, pero con la muerte de la hermana podemos considerar que ahora su don vire en la posibilidad de hacer algo con esto, ¿no? Que la venganza inaugure una etapa en la que decide, bueno, condenar a quienes mataron a la hermana, lograr que otras personas que hicieron cosas malas y se salieron con la suya puedan también tener su condena, ¿no? Exacto. Además, bueno, cuenta con la ventaja de que las otras personas no saben que ella sabe, ¿no? Entonces ahí podría llegar a ser algo. Sí. Me hizo acordar también a Relatos Salvajes, que está esta historia del chico que mata a una mujer en el auto y terminan como tratando de incriminar a otra persona, ¿no? Exacto. Y además la hermana, ¿no? Era una de las únicas personas que sabía quizá con más detalle acerca de su don, ¿no? Incluso más que sus padres, justamente por esta cuestión de que ella se va insertando en su grupo de amigas o que, por ejemplo, duermen en el mismo cuarto por gran parte de su infancia, ¿no? Además de que son hermanas mujeres y uno siempre tiene quizá este estereotipo, ¿no? De que las hermanas mujeres tienen una cercanía como muy íntima, ¿no? Bien. Y como último cuento a traer el día de hoy tenemos Ñangapirí, así se pronuncia, creo yo. Creemos. Es guaraní. Es guaraní, exacto. Y este cuento está quizás situado, sí, en un pueblo, pero no desde este rol narrador-arqueólogo, como estuvimos mencionando en la entrevista, sino desde un personaje que sería nativo, ¿no? Del lugar. Exacto. Y para empezar, se preguntarán qué es un ñangaripí. Es un árbol o arbusto que crece en el norte de Argentina, cuyo fruto es bastante llamativo porque es como rojito y como medio como corrugado. Y su fruto se usa para hacer caña, mermelada y jugos, y bueno, también se puede comer así como viene, ¿no? Bueno, y el cuento es como una especie de cuento de leyenda porque tiene como apariciones de varias figuras que son propias del folclore argentino, sobre todo de la cultura guaraní. Pero normalmente la leyenda intenta explicar el origen de algo, entonces yo lo que pensé cuando lo empecé a leer era que iba a explicar el origen de esta fruta, ¿no? Del ñangapirí. Sin embargo, no es esto lo que sucede. Y vieron que, bueno, también muchas veces las leyendas explican el origen de alguna flor o de algún fruto. Por ejemplo, tenemos la de Anaí, que es la princesa guaraní que muere y termina generando esta flor roja que es tan típica del territorio. En cambio, acá lo que sucede es que, bueno, nos va a relatar una pequeña historia de amor, tragedia,
Pero sí tiene como en los primeros 2 párrafos una pequeña leyenda, porque como que parecería explicar lo que es el origen de la siesta, ¿no? O por qué la gente duerme siesta, sería como lo que termina contándonos. Pero luego la narración continúa con una historia más bien fantástica. Exacto. Algo que marca desde un comienzo quizá esta temporalidad de la leyenda es que se menciona mucho esta cuestión de que el momento de la siesta inaugura un momento fuera de tiempo o un momento en el que el flujo del tiempo se detiene, y a partir de este momento de suspensión, ¿no? Es que comienza esta historia de amor que, bueno, ustedes saben que las leyendas siempre comienzan con este estilo. O sea, en general no tenemos necesariamente un elemento que nos sitúe en tiempo y espacio. A veces sí en espacio, a veces sí en tiempo, a veces en los dos, pero mayoritariamente en ninguno. Vamos a tener que pensar como cuáles son los elementos quizá los que se está tratando de dar origen. A mí hacia el final del cuento, habiendo quizá digerido, ¿no?, todo lo que sucede, se me ocurrió que a lo que se le intenta dar origen es a la selva, ¿no?, o a la presencia de cómo la selva se va comiendo todo, pensando que esto ocurre en algún lugar del norte del territorio donde justamente este clima o ecosistema es posible, ¿no? Sí, no solo aparece ese tiempo afuera del tiempo, sino que aparece la selva como un espacio de umbral, ¿no? Como que se sale de lo que es el realismo del pueblo y por eso habilita la aparición de criaturas fantásticas que no aparecen justamente en convivencia con los otros humanos. Y esto es una característica que me parece que aparece en muchísima literatura de la selva, como por ejemplo en los cuentos de Rudyard Kipling, que si no lo conocen es el que escribió... Se llama Cuentos de la Selva, me parece. Cuentos de la Selva. Cuentos de la Selva, que luego dieron origen a la película de Disney donde está Mowgli, ¿no? Con Baloo y todas estas criaturas. Que es justamente un niño que puede comunicarse con animales y tiene distintos tipos de aventuras. Si bien los de Kipling son un poco más fuertes de lo que aparece en la película, pero bueno, también creo que tiene como esta cosa de la figura medio alegórica, medio leyenda. Sí, también está esta cuestión, es un excelente ejemplo, ¿no?, de que recuerden que hay una especie de arroyito, ¿no?, que separa la civilización de la selva, en el caso de Mowgli, y es lo que hace que él termine como... en una edad adulta, eligiendo, ¿no? Al ver a esta chica que siempre iba a buscar agua al arroyo, él la termina siguiendo y se da cuenta que forma parte, ¿no?, de esa existencia humana, ¿no?, de ese mundo y no de los animales. En este caso tenemos una narradora que es humana y se presenta recién al 3er párrafo del cuento. Y ella es una mujer que no se ajusta a los cánones, ¿no?, de lo que se espera de ella, por lo menos en esta sociedad. Y ella menciona que si bien su cuerpo tiene las apariencias de haber madurado, hay algo en su carácter que no se ajusta al de las mujeres del pueblo. Y se compara a sí misma con este fruto, con el ñangapirí, que según lo que cuentas como que también no termina nunca de madurar de alguna manera. Y se come como ácido o agrio por alguna razón. Y me hizo acordar, justamente en el club de lectura estábamos leyendo el libro de Las chicas, de Emma Klein, que algo que hablamos es por qué se llama Las chicas, ¿no? Y muchas veces se habla de una cierta niñez extendida o adolescencia extendida que impide el ingreso al mundo de la mujer, ¿no? Pero muchas veces esto no es algo malo, no es que se detiene la maduración, sino que, por el contrario, es como que ser una mujer adulta, implica un montón de cosas y un montón de expectativas y de cargas que muchas veces una mujer no quiere tener, ¿no? Y el hecho... Bueno, y algo que es interesante sobre este personaje femenino es que se presenta como este típico personaje femenino que, siendo mujer, quizás se corre de las conveniencias de un personaje que tendría que acomodarse, ¿no?, a ciertas cuestiones en cuanto a la sociedad. Y se la presenta también muy conectada con su medio, ¿no?, es decir, con el pueblo en el que ella forma parte, y un poco la relación que va a estar llevando con este hombre que conoce en la selva también termina influyendo, ¿no?, en cómo le va al pueblo. Y eso es algo muy curioso porque también es algo que tranquilamente podría formar parte de una leyenda, ¿no? Exacto. Y esta criatura que aparece en el bosque, en la selva, se lo llama el quinto hijo de Taú y Keraná, que es una leyenda guaraní que cuenta que Taú es un espíritu maligno que rapta a Keraná, que era una jovencita, y debido a este rapto lo terminan castigando con una maldición, que según esta todos los hijos van a ser monstruos. Entonces, en realidad el hijo este que aparece es un monstruo y es en particular uno que es el Curupí, que según, bueno, lo que vemos en esta historia no parecería ajustarse a lo que dice la leyenda del Curupí.
pero en teoría debería ser este. ¿Por qué digo que no se ajusta? Porque es justamente una de las criaturas que a mí más me gustan del folclore argentino porque es muy delirante. Es un tipo que tiene los pies al revés y que tiene un pene tan largo que se lo enrolla en la cintura. Ay, sí, he visto material gráfico. Si podemos, dejamos muchas una estatuas. Entonces me da mucha gracia como pensar que sea esto, pero por la descripción y por cómo actúa, siento que no es este mismo bicharraco. No, obvio. Pareciera ser simplemente un nombre común que quizá tiene una existencia futura como medio monstruosa. Exacto. Y algo muy interesante que dice es que los hombres entonces no son reflejos de sus dioses, sino que son deformaciones de sus monstruos, ¿no? Como si en realidad la verdadera naturaleza fuera eso que habita allí en la selva y los hombres fueran como una especie de mutación de eso que nació ahí. Exacto. Y ellos van manteniendo encuentros, ¿no? En la selva, es decir, que ella como que va y vuelve de su pueblo a Piacere, ¿no? Para encontrarse con él y algo que a mí me conectó directamente con Liliana Bodoc, y esto es algo que también le dijimos a Chi en la entrevista, es la manera en la que este vínculo comienza, ¿no? Porque ella va hacia la selva, encuentra este fruto y él la encuentra a ella, ¿no? Sigue todos sus movimientos y en un comienzo es como que se deja hacer, ¿no? Como que no se resiste y luego encuentra el amor en este sujeto. Y es un tópico muy bodociano, ¿no? El hecho de que dos amantes sean como de esferas completamente distintas y tengan un poco que luchar contra el mundo, ¿no? Para confirmar su amor. Recuerden lo que charlamos en El rastro de la canela, ¿no? Con un personaje más de clase alta y un personaje un poco más humilde. O en la saga de los confines, y por eso es algo que le hemos mencionado Chi en la entrevista, la relación entre Wilquilén y Huelenquín, que es, bueno, Wilquilén, la hija del héroe, digamos, no de la saga, y Huelenquín, que es un brujo, ¿no? Entonces siempre está como esta contradicción de como, bueno, nos amamos, pero ambos tenemos labores de los que nos tenemos que ocupar en nuestro medio, y un poco eso hace que no podamos vivir un amor normal, ¿no? Y que, por ejemplo, tengamos que encontrarnos furtivamente o tengamos que mantener esta relación en secreto. Pero en este caso pareciera que es difícil mantenerlo en secreto porque a medida que ellos van como profundizando su vínculo, el pueblo de este personaje femenino es como que crece en abundancia, ¿no? Es como que ella está mejor y el pueblo está mejor. Exacto. Y por eso como que no le dan pelota a este hombre, Jorge, que de repente viene a interrumpir su amor y como que dice, no, miren, yo la vi en la selva con un monstruo y todos están como, sí, ¿qué le importa? Porque justamente eso es lo que aparentemente provee al pueblo, ¿no? De prosperidad, ya sea en los nacimientos de la gente y en la ganadería y en la agricultura, ¿no? Exacto. Y a mí me pareció que estaba bueno también como una metáfora de alguna relación queer, porque de alguna manera es como que es una relación que se sale de lo aceptable por la sociedad, excepto en este caso porque justamente no molesta, pero que a este hombre, Jorge, que parecería ser como el defensor de los derechos del hombre, como que es lo que más le molesta, que justamente que ya no esté con él, ¿no? Que no esté con un hombre como debería ser si fuera una mujer que se ajusta a estas expectativas sociales. Exacto. Y en cambio está con este bicho de la selva que tampoco tiene una sexualidad definida, o sea, no sabemos si es un hombre o mujer, simplemente se lo describe como monstruo. Entonces me pareció que también estaba bueno como un crimen de odio lo que va a ocurrir con Jorge y la protagonista, ¿no? Exacto. También de manera muy abrupta, ¿no? Este amor llega a su fin cuando Jorge, que ya se venía, ¿no? Insinuando como bastante obsesivo con respecto a ella, como una persona que seguía todos sus movimientos y como que ella trata de pasar por alto, ¿no? Estas cuestiones porque es una mujer independiente y va y viene de la selva y como que nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer. Jorge termina acorralándola y de la misma manera que con este sujeto de la selva, ella se deja hacer, pero este dejarse hacer culmina con la muerte, ¿no? Y bueno, confirmando lo que veníamos diciendo, ¿no? De la correspondencia con el medio, al momento en el que ella muere en manos de Jorge, el pueblo comienza a desmejorarse abruptamente también. Los animales que habían dado una
cría, ¿no?, tan abundante comienzan a morir, las cosechas que también eran tan abundantes comienzan a secarse, y de a poco la selva como que se va comiendo a este pueblo, y me parece muy poético, ¿no?, que lo último que quede de esta pequeña civilización sea el cuerpo de Jorge, ¿no?, como algo a lo que la selva ni siquiera quiere acceder por lo podrido, ¿no?, de su ser. Exacto, y en este sentido, bueno, aparece la figura de esta de nuevo mítica, que es la que descubre el cadáver de su amante, y parecería ser él y su dolor, ¿no?, lo que generan toda esta inhospicidad en el pueblo, que justamente sea él el que rechace también a Jorge, ¿no?, como el que mató a su amada. Y en este sentido me parece que es similar a muchos mitos griegos, y también por eso me parecía interesante que fuera justamente la figura del Curupí la que aparece, porque es una criatura que en la mitología viola mujeres, ¿no? Como que las secuestra y las viola, y que aparece, por ejemplo, de manera muy similar en el cuento del Silbón de Mariana Enríquez, que es también una figura típica de los pueblos del interior. Y en este caso no se desarrolla justamente que sea este monstruo en particular, lo cual como que justamente revierte la situación, ¿no?, de la violación, que queda del lado humano nada más, sino del lado fantástico. Exacto. Y también me recordó, bueno, muchos mitos griegos que siempre hay violaciones, pero también justamente hay castigos, ¿no?, que se condicen con esto. Por ejemplo, en el caso de la Ilíada, comienza con Apolo llevando la peste hacia el ejército aqueo porque no devuelven a Criseida, que era la hija de un sacerdote. O el Edipo Rey, ¿no?, que está esta cuestión en Tebas de que no nacen niños, nacen muertos, o todos los partos no llegan a término, porque, bueno, Edipo se está acostando con su madre, lo cual sería una violación del tabú, ¿no?, del, ¿cómo se dice? Incesto. Incesto. Estaba pensando lo que hace el presidente. No me acuerdo la palabra. Bueno, está bien. Pero bueno, cuestión que siempre que hay alguna especie de violación, ¿no?, como que termina siendo castigada la persona o el pueblo incluso mismo con estas pestes, ¿no?, que impiden la prosperidad de los frutos, de los animales, de los nacimientos. Exacto. Y bueno, justamente buen final, los nacimientos, para cerrar el último cuento que habíamos traído para el día de hoy. Habíamos pensado también, ¿no?, en analizar los nacimientos, que es el cuento que da título al volumen, pero dado que hablamos quizá más larga y tendidamente de este cuento en la entrevista, los invitamos a que vayan a ver la entrevista nuevamente, y que ahí también van a encontrar toda la información en el link de la descripción. Igual se los volvemos a dejar en este video de dónde conseguir el libro de Chi, por si les interesa. Editorial Híbrida. Editorial Híbrida, muy linda tapa, muy lindas ediciones. Así que, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Chao. Adiós.